Hola, esto es Travesía Beatle. Somos tres amigos que hemos crecido con el influjo de los Beatles por más de medio siglo de vida. Con Travesía Beatle queremos transmitir a los más jóvenes y recordar a los más grandes algo de lo mucho que significa la experiencia de haber vivido y crecido con este influjo artístico de los cuatro de Liverpool. Lo queremos hacer de un modo sencillo, como una conversación abierta, un chat entre los tres cuates, pensando en la posibilidad de integrar más amistades en la conversación y con el deseo de ir integrando una comunidad de amigos Beatles para pensar en posibles reuniones amistosas donde nos compartamos más en vivo estas experiencias que, como esperamos transmitir, consideramos que son útiles para la vida y no solamente para el recuerdo. Bien, yo soy Salvador Mendiola Amigos, Bueno, buenas yo soy noches. Gabriel Yo soy Santos Sergio Solís. Cardoso y Gabriel y Santos. Gabriel Santos Solís, sus Gabriel amigos Santos. de Travesía Beatle. Los dos temas para esta transmisión son, primero, la publicación de la canción Love Me Do como lado A del primer sencillo de los Beatles, con PS I Love You del otro lado. Esto ocurrió el 5 de octubre de 1962, que es hace 62 años dentro de 3 días. Y luego también queremos empezar a hablar hoy de lo que significa el nacimiento de John Lennon el 9 de octubre de 1940. John estaría dentro de una semana exactamente llegando a los 84 años, 20 más que 64. Desafortunadamente, se los vamos a festejar sin su presencia. Pero entonces de eso queremos conversar y quizá, y lo digo desde ahorita, para la próxima sesión del programa, que sería justo el 9 de octubre, seguir conversando de Lennon. Pero entonces, comencemos con Love Me Do. ¿Qué nos cuentas, Sergio? Bueno, pues yo hablaría vamos a decir que de la coincidencia de nacimientos. Efectivamente, se conmemora en unos días más el nacimiento de John Lennon y propiamente diríamos que Love Me Do es el nacimiento de los Beatles. Claro, La publicación de ese disco es el nacimiento de ellos. Bueno, datos sobre Love Me Do, el 5 de octubre de 1962 y es grabada en la versión ya definitiva el 11 de septiembre, aunque su presentación en EMI, en los estudios de Abbey Road, fue el 6 de junio del 62 y fue esta canción justamente la que eh, convenció a George Martin de contratarlos. La presentación del 6 de junio fue una presentación de prueba. La sí, prueba, digamos, la pasaron y los citó para el 11 de septiembre a que grabaran la versión que posteriormente se publicaría para octubre. Así que, en lo personal, pues sí, es una canción no tan, desde luego, no tan elaborada, tan magnífica como puede ser Strawberry Fields, como puede ser, vamos, Penny Lane, en fin, pero la importancia de Love Me Do es la piedra angular del cuarteto, ¿no? A partir de eso, ellos iniciaron, se dieron a conocer, pues vamos, de una manera ya más vasta en Liverpool, en Inglaterra, y de ahí para adelante. sí. Eh, a mí me significa mucho Love Me Do, porque el 11 de septiembre es mi cumpleaños y yo estaba cumpliendo 10 años cuando Ah, los mira. Beatles estaban grabando esta canción que ha marcado mi vida para siempre. La volví a escuchar en todas sus posibilidades de lo que llamo el archivo dilema basurero del Sargento Pimienta y me pareció primero
que tiene un arranque la canción que no estaba en el rock and roll anterior a los Beatles. El arranque en sí de la canción con la compleja batería, la armónica de Lennon y luego lo que van a hacer los acordes de las guitarras para que arranquen las voces, es algo que me fijé, no estaba en la música que llamaré de Elvis Presley y de Chuck Berry. Ahí yo creo que George Martin captó que había un inocente inicio sinfónico, con estas cualidades de, al menos en ese momento, el trío Ujú. de George, Paul y John, de integrar su musicalidad y sus voces de una manera verdaderamente yo en ese momento considero muy original porque intentan, creo yo, en la misma canción, hacer voces como de los Everly Brothers y resultan cantando como Lennon y Sí, McCartney. Luego la armónica de John era diferente a las armónicas usuales del blues o de las piezas más melódicas, si quieren hasta Mantovani tocaban armónicas, pero yo nunca había oído una armónica tan alegre, tan festiva, tan de Love Me Do, enamórate de mí, amame bien. Me enteré que esa armónica con la que toca la grabación John se la había robado en Alemania de una tienda de música. Ah, es Tío cierto. le había regalado una melódica, pero él la perdió la melódica y se fue a una tienda y se consiguió esta de manera incorrecta. Pero entonces, eso es ya de lo que yo le noto como ciertas cualidades muy novedosas. Y luego me puse ahora sí a comparar las tres baterías. La primera mm, batería de Pete Best, la segunda de Ringo Starr y la tercera es Randy White, ¿verdad? sí, Y, y noté que George Martin tenía la idea con Randy White y luego la empezó a tocar tal cual Ringo, mientras que la versión de Pete la sentí muy como desguanzada, muy como en un tiempo flojo. Y Martin le sabe meter, porque era la clave. Ahora me doy cuenta que en Love Me Do lo que sostiene la pieza de principio a fin es el delicado trabajo de la batería, porque no es un chunta, 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 sino que es muy complicado, no me lo pude aprender de memoria. Son acá, bien lo que es el principio, que el baterista tiene que ir dando como una especie de siete notas por compás, no cuatro u ocho, que sería lo fácil. Y conservar el tiempo en esa complicación exigía un gran dominio pues de la percusión y se siente ahí que Pete Best no tenía esa mano, mientras que Randy White era el oficial de George Martin y hacía lo que le pedía y de inmediato Ringo lo pudo imitar y igualar. Con eso también señalo que con el tiempo yo fui descubriendo que Ringo era uno de los bateristas más limpios y completos de la historia del rock and roll, sin tener que hacer largos solos, sin tener que brincar sobre los tambores como Kid Moon, hace una música que realmente los Beatles no serían los Beatles sin él. En ese momento donde están decidiendo quién se queda con la batería, la fortuna, y creo que Brian Epstein le veía problemas, al final George Martin dijo, sí puede. Esos son detalles de los que veo de esta canción que van a lanzar a los Beatles a la gloria. Esa no fue la primera que yo oí. La primera que yo recuerdo haber oído en mi vida fue She Loves You, ujú. ya más tarde. Pero entonces, así es como yo empecé a ver y así juzgo Love Me Do. ¿Qué opinas tú, Gabriel? Bueno, pues como yo, buenas noches a todos y los que están escuchando y nos están viendo. Yo quiero ser el así como que el paperback writers de estas reuniones. Tengo aquí en mi poder un libro que se llama, el título es, hay una edición en español, también la hay en inglés, se llama Todo sobre los Beatles, la historia de cada una de sus 211 canciones. Ah, sí. Está escrito por Jean-Michel Gosdon y Philip Margotin. Hay una edición en Bloom y la pueden conseguir en, pues, en librerías que sean de prestigio. Entonces voy a leer lo que este autor, junto con su colega, escribió sobre los Me Do, si me permites dar algunos aspectos No, técnicos. pues correcto. Sí, sí. Bueno, este autor atribuye la canción, la autoría, a McCartney y Lennon.
Se recordarán que Ujú. al principio primero era McCartney y luego Lennon. Así, Entonces así así está el firmaba. crédito. Entonces le da los créditos de la instrumentación Paul Voss, bajo y palmas. John Lennon, armonías vocales, la armónica que tú mencionabas y también palmas. George en la guitarra rítmica y también palmas. Y como ya tú decías, oficialmente ya hay las tres baterías. Está Ringo Starr en la primera versión y Andy White en la batería en la Ah, versión bien, y la y, y la versión de que salió en la antología con Pete Best. También estoy de acuerdo porque Pete Best era así como que disrítmico. sí, Grabaron 18 tomas, grabaron 18 tomas y bueno, como dato curioso, este autor menciona que son las únicas dos canciones que Paul McCartney puede cobrar derechos, que Sí, son Love Me Do exacto. y Las P.S. únicas I Love completas. ese You. no. Sí, Entonces, Sí, qué paradójico, ¿no? Pero yo pienso que, y hay la teoría, aquí te dejando el libro, que viene el sencillo que graban los Beatles y llegó al número 17 en la Gran Bretaña. sí, sí, No fue número uno, ¿verdad? Sergio así y es. Salvador. Entonces, hay como decíamos antes de entrar al programa, que hay muchos mitos y leyendas. El gran mito de esta canción es de que pues, Brian Epstein, que le decían Epi compró una cantidad enorme de discos y fue como esa canción llegó a ser un lugar número 17. Y sí, creo que el gran aportación que dice Salvador pues es que la batería se oye muy diferente. sí, Y creo que Ringo ahí levantó la mano, dijo yo soy, ¿no? sí. Aunque George Martin, como ya lo mencionabas, pues prefería a Andy White, que era un músico de Es- estudio no. que participaba en varias grabaciones. Ujú. Esto es lo que vi que de inmediato me encontré una versión en vivo de los cuatro ya tocando con Ringo y la tocan como en el disco. O sea que Ringo rápidamente le encontró esa complejidad a la batería y la volvió así de edad. En los datos que anduve revisando, Lennon decía que la canción era de Paul, que Paul la traía en la guitarra desde que se conocieron casi, Así es, que era sí, una es de las correcto. pocas canciones anteriores a los Beatles y casi a los Quarrymen. Dice, él ya la traía, él la traía. Y Paul dice que en realidad él traía la idea en la cabeza, pero que necesitó de John y que fue la primera vez que se sentaron los dos a decir, vamos a componer juntos y que sintieron esa, pues, capacidad, porque entiendo que Paul hace la primera parte y luego el cierre, y John la parte de en medio. Por eso yo no la consideraba suya. Dice, yo solo aporté elementos musicales y Paul hizo hasta la letra. La letra yo las llamo macarneadas. Paul tiene una cualidad para la rima en inglés de gran poeta. Macarneada, se oye muy feo eso. Y yo digo, esas son canciones macarneadas porque tiene una cualidad para hacer rimas que yo no se las encuentro a otros compositores. Ok. Love Me Do, que se repite, los efectos porque son versos muy precisos, trabaja prácticamente con lo que serían eh, cuadrisílabos y hexasílabos. En ese momento él dice que no sabía medir los versos, que sabía acomodar las sílabas a la música, pero ya se nota una construcción de lo que llamarían un villancico, una Villanelle de Paul McCartney, porque a Paul yo le he ido descubriendo estas cualidades de gran compositor, con influencias, si quieren, de trovadores, igual que de Wagner o de Edith Piaf. Es un gran oído y un gran constructor de juegos silábicos para que a la gente se le graben sus versos. ¿Qué más pueden decir sobre Love Me Do? Bueno, nada más como pues, anécdota, como dato adicional, esto que mencionaban, que efectivamente Paul solo tiene derechos de Love Me Do y P.S. I Love You en los noventas, hizo o sea que una fusión de ambas canciones que llamó P.S. Love Me Do
y esa cierto. bueno, está grabada y la ha presentado Paul en alguno que otro concierto, porque bueno, y eso lo hizo con la idea como de ganar regalías por la canción, ya que todo el catálogo Beatle le perteneció a Michael Jackson, Sí. ¿no? Lo que entendí que es, como economista, lo estuve viendo, es que graban el sencillo y lo vende lo que era EMI a Parlophone. Parlophone publica el disco y entra en problemas económicos y se lo vende a una nueva compañía de discos pequeñita. La compañía Mm. de discos compra las dos piezas y de inmediato contactan a McCartney y le dicen, ¿no las quieres comprar tú? Nosotros no tenemos para producir más, pero tenemos tus derechos, tenemos tus grabaciones, todo. Y de esa manera Paul se sintió muy contento de recuperarlas, que es lo que él presume, son mis únicas dos canciones de mi propiedad absoluta. Eh, Sí. eh, bien. ¿Algo más, Gabriel? Pues no, de que la trascendencia que tuvo esa, digamos, esa anécdota de que Brian compró la gran cantidad de discos, Sí. lo que sí también es cierto de que ya tocaban en la caverna, y la caverna pues eran el grupo, digamos, favorito de los habitantes ahí en Liverpool, y bueno, ya por derecho propio empezaron a hacer lo que después se convertirían con el famoso Please Please Me, ¿no? Y en Ese eso, sí llegó a primer lugar, que ya la comentaremos seguramente en el siguiente travesía, ¿no? y en eso, pues con ese disco sencillo de 45 revoluciones por minuto de dos canciones, provocaron el tsunami Beatle que aquí nos tiene conversando a nosotros tres. Y ya pasaron 62 años y ahora que me pasé la semana escuchando, la oí fresquecita. Es una canción que no ha envejecido, puede sonar, yo Mm. digo, es tan perfecta que la puede cantar Natalia Lafourcade y suena como de ahora. Por decir un nombre así la canta Natalia Lafourcade y suena como de ahora. O la canta quien sea muy joven, en esta idea de los metaleros de las que hablabas la semana pasada. Es una canción que tiene para dar y es un reto porque yo que fui joven y quise tocar rock and roll, nunca pude tocar la armónica como en esa canción. Ahí sí, Lennon me derrotaba. Bueno, estamos hablando de Luz Midú, pero recuerdo también esa anécdota que los Beatles grabaron muchas canciones que eran lados B, Sí, de Ujú. Motown y de algunos cantantes negros, y también de grupos femeninos negros, pero pues a mí me gusta más P.S. I Love You. ¿sí te gusta más El Pieza Omni, I Love You? sí, mucho, muchísimo más, ¿eh? Se me hace una canción más completa, más trabajada, y Love Me Do, pues, era el lado A, pero muy sencilla, muy, como dices tú, muy simple, pero muy bien estructurada, y que de repente, pues, hay tres versiones, Sí. y es ya una rareza en la, pues, en la historia Beatles, ¿no? Sí, lo que dices me parece muy cierto. En términos musicales, P.S. I Love You es muy completa porque creo que ahí ya intervienen las tres voces, ¿no? Ujú. Y además luce la voz de McCartney y luego también luce la de Lennon, mientras que la otra tratan de cantar como los Everly Brothers. A Mm. mí me gusta mucho Love, Love Me Do porque la mujer que me hizo oír los primeros dos discos de los Beatles, la actriz Graciela Boni, el Love Me Do lo bailaba bien bonito. Y P.S. I Love You lo oía sentada ahí toda, hasta lloraba en esos detalles, ¿no? De cómo que reacciona la gente ante las canciones. Ujú. Pasamos a nuestro segundo tema, mis cuates. Claro. Eh, sí, Le sí, damos la palabra primero a Sergio para que nos hable del nacimiento de John Winston Lennon. sí. Bueno, sobre esto bueno, está escrito que la noche que nació John Lennon, eh, Liverpool estaba siendo atacada por la Luftwaffe
de los nazis. Sin embargo, después se ha documentado que esto más bien ha sido muy romantizado, no es del todo cierto que así ocurrió. Eh, pero como quiera que sea, pues sí, Lennon verdaderamente fue un niño de la guerra. Sí. Pero yo diría, más allá de haber nacido en tiempos de la guerra, a mí lo que me ha parecido, eh, pues vamos, eh, eh, sintomático, vamos, lo que sentían la gente en ese entonces, en época de la guerra. O sea, Lennon quizás no nació esa noche en medio de un bombardeo, pero su nacimiento o su procreación, pues fue debido a la guerra. Ujú. Eh, Sus padres se casaron y ese mismo día, eh, pues tuvieron una relación íntima y Julia quedó embarazada. Y esto no es otra cosa que era el temor de que no sabían si iban a vivir y cuánto tiempo. Además, Alfred se iba de Liverpool y dijo, pues hoy es la noche de bodas Te dejo un recuerdo. y no sé si te vuelvo a ver, no, no puedo yo esperar pues sí, ¿no? Entonces, eso fue lo que realmente hizo que John naciera, ¿no? Es decir, y lo podemos pensar ante esa angustia, esa incertidumbre de si vamos a seguir, si vamos a volvernos a ver y de si vamos a vivir y cuánto tiempo, pues ahora sí que vamos a vivir lo que podemos hoy y mañana ya se verá. Y así es como es procreado Lennon y así es como viene al mundo. Y de ahí su vida, su infancia, bueno, pues sabemos, fue muy inestable porque misma Julia también está narrado en varios libros. Ella era pues muy alegre, una mujer, pues, desde luego joven, diríamos que eh, poco preocupada por la vida, y ella siguió viviendo su vida y acabó dejando a John con la hermana mayor, que no tenía hijos, y le dieron una educación sólida, que eso al final fue lo que hizo que John se formara dentro de un seno familiar sólido, disciplinado, y que progresara como lo hizo, vamos. A mí me parece que todo en la vida de Lennon fue, diríamos, casi que marcado de una manera eh, prodigiosa, ¿no? Sí, todo se fue dando. Eso en cuanto a su nacimiento. Bueno, yo digo esos Ahora, primeros años de vida. sí, Gabriel tenía ya preparado todo este tema con datos interesantes, que es el momento de escucharlos. Sí, Bueno, pues fíjate justo se que iba a sí, adelante darle Juan. la palabra a Gabriel para que Sí, nos gracias. Y narre pues, bueno, como datos. plática informal, que siempre es nuestro objetivo de darlo así, pues Lennon es un personaje histórico, Claro. ¿verdad? Abrió la segunda parte del siglo XX con su grupo o como partícipe de un grupo, pero quizá hoy nos dé tiempo nada más de ver por arribita del iceberg lo que era John Lennon. Sí. Entonces yo me preocupé por distinguir, para no caer en nació en tal lugar, en esto que mencionaba Sergio, de que hay ese mito de que había un bombardeo, pero bueno, apenas la guerra, la Segunda Guerra estaba increciendo entre en el 40, se ha dudado de ese dato del bombardeo. Bueno, Ahí entonces yo tengo unos datos, Gabriel. la- Entiendo que fue una entrevista con Mimi, donde la periodista que la entrevistó malentendió a Mimi. Mimi dijo, John nació en medio de bombardeos, hablando de que estaban bombardeando Londres, y la periodista creyó que el día que había nacido John había caído las bombas, y luego costó mucho trabajo desmentir eso. La misma Mimi, entiendo, le llamó por teléfono a la periodista diciendo, van a decir que soy mentirosa porque el 9 de octubre no cayeron bombas, y y yo lo mucho menos en Liverpool, ¿no? Sí,
en esa famosa tarea también de nosotros de desarmar mitos, ¿no? Ujú. Ándale. Pero Bueno, ahora y tú también tienes... comentar lo siguiente, que hablando del viaje, que espero que aporte mucho conocimiento a nuestros amigos, Sí. cuando vayas al viaje a Liverpool, pues vas a entrar y vas a ver, digamos, el hospital donde nació John Lennon. Hay Ah, una placa, aquí Mm. nació John Lennon. Entonces, imagínense como que es pues una clínica del Seguro Social, para ponerle así más o menos en que todo el mundo entienda, ¿no? Nada más te Era pregunto, algo proletario, era algo de, no sé, de clase obrera, un pequeño hospital. Y Gabriel, lo nada más. comparo porque recuerden que la mamá de Paul era enfermera y era partera, Mm. y cuando vas a Liverpool y ves el hospitalote donde nació Paul McCartney, pues Ajá, te cuenta que era el Ángeles del Pedregal, ya. ¿no? Entonces ya por ahí algún día vamos a hablar sobre cada una de las personalidades de estos dos grandes músicos, ¿no? Oye, Gabriel, Sí, nada más, pero una pregunta. Cuando dices que era como una clínica del IMSS, ¿es una clínica del IMSS antes o después de López? Sí, es lo que le iba a era preguntar, como que del si IMSS era del Bienestar. IMSS de Dinamarca o del IMSS de Sí, Tabasco. exacto. Porque si es después de López, entonces era Fifi. Bueno, Valga, ándale. Era Chaira entonces, valga la digamos. redundancia. Bueno, entonces eso nos va a ir ubicando en y espero estén de acuerdo ustedes, en las etapas en que yo dividí el análisis, ¿verdad? Un tanto histórico a la visión de nosotros tres que somos fans. Mm, Sí. Ninguno es historiador, ni ninguno se dedica profesionalmente a esto. Entonces, la primera etapa sí la puse como la infancia de John Lennon. mm, Y hay dos eventos muy importantes que ya uno de ellos ya se mencionó, que fue el que, pues Julia, como decía Sergio, pues quiso seguir su vida, que Alfred se fue al alta mar y bueno, dejó a John ahí con su tía Mimi, ¿no? Una señora que nunca tuvo hijos, muy británica, y bueno, también hablaremos de que el nivel económico de la tía Mimi, pues era por arriba de lo que era Paul McCartney. mm, También vas, de acuerdo. ahí vas a Liverpool y ves la casa que tenía John Lennon, era así como de la, no sé, una colonia fifí, y la Mm, casita que tenía Paul McCartney en su infancia, pues era así como que las casas Geo. Ajá. Sí, bueno, más o menos para irnos ubicando en el medio en que estas dos personalidades se fueron embonando tanto que nunca se me va a perder la idea de que fueron grandísimos amigos, Sí. ¿no? Bueno, mm, entonces en la infancia pues hubo esas dos situaciones, hay una anécdota digamos, en la biografía oficial de los Beatles, ¿verdad? Que fue narrada por gente que los conocía, en donde se cuenta que en una ocasión Alfred Lennon se quería llevar a John a una travesía porque iban a Australia mm, y se quiso llevar a John. mm, Y Julia estaba ahí y le llevó al niño y 5 o 6 años y pues primero corrió con su papá. Pero ya cuando vio que era de veras, pues, se regresó con la mamá. Y fue cuando Julia decidió pues, mandarlo ahí con, mm. con su tía, ¿no? Ese fue un evento muy importante. Bueno, entonces esa separación de la mamá, del papá y vivir con una tía, pues ya cambió mucho su personalidad. Bueno, fue creciendo, llegó la etapa de la adolescencia, como rebelde que había en aquella época, los rebeldes sin causa, los teddy bears. Entonces, pues yo, la siguiente etapa que yo creo que tenemos que analizar es su adolescencia, Claro. ¿verdad? Donde Sí. ya él entra a la escuela de arte, donde conoce a Stu, donde se hace pues el rebeldito del grupo y bueno, y forma sus Quarrymen, ¿no? Y a él le gustó la música y Lonnie Donegan con su rock Island Line, que era parecido a rock and roll, pero era una mezcla más o menos inglesa de lo que era una, pues
algo parecido al rock and roll americano, pero ya tenía su sello inglés. También esa adolescencia tenemos que analizarlo, sí, ¿sí? Porque ahí entran varios elementos que son sus viajes a Hamburgo. Recuerden que Liverpool pues es un puerto, son gente dicharachera, son alegres, son románticos, son enamorados. Y es en ese momento cuando conoce a Paul McCartney, claro, el gran amigo de John, que también hay que analizar cómo se da ese encuentro entre estas dos personalidades. Y por ahí leí en alguna ocasión que John se quejó de que Brian les puso corbatas y los hizo, o sea, salir muy, muy, muy limpios, muy al gusto de la gente. Pero si vamos a analizar las fotos de cuando eran los Parrymen, sí, pues hay fotos donde están vestidos igual los tres Beatles, ¿no? Incluyo ya George, ¿no? sí, Ujú. sí, Entonces, bueno, hay esas paradojas que luego te dan a entender que los Beatles ya traían algo muy, muy dentro de ellos que les permitió llegar, bueno, hasta donde todos saben. Y bueno, ya analizaremos la adolescencia de sus viajes a Burgos, etc. Y luego viene en esta etapa, yo le llamo la etapa Beatles, donde claro, bueno, graban Los Me Do y por eso la escogí, y donde ya se da esa gran creatividad de John y Paul, o Paul y John, como deseen. George Harrison entra al grupo, son amigos, el amigo jovencito que todos tuvimos, Víctor Ríos, por decir alguien, pues era el George Harrison, y bueno, los demás ya con cierta experiencia, y recuerdo una entrevista que le hicieron a Paul que decía, bueno, al principio pues, queríamos tener novias, ¿no? Muchos de los que hemos tenido algún grupo musical queríamos pues ser, ¿no? Y tener amigas y novias y conocidas, etcétera, etcétera. La época Beatles, pues es que es de un análisis muy tremendo porque serían primeros años, años de experimentación y años ya de madurez musical como en Abbey Road, ¿no? Y sí, su gran obra que es el Sgt. Peppers. Pero ya terminando la época Beatles, que también le tenemos que dar una revisión pues bastante amplia, Sergio y Salvador, viene una etapa de Yoko Ono. claro. Independientemente del número de novias, de amigas que haya tenido John Lennon y su esposa Cynthia, su hijo Julian, pues creo yo que Yoko Ono fue su gran amor. Fue el gran Sí, amor de John Lennon porque como una frase muy afortunada de Sergio dijo, también Yoko fue hija de la guerra. sí, ¿No? Ujú. Y ella ujú, sí se vio más afectada porque recuerden que Japón estaba en ese triángulo que era Italia, Alemania y Japón, De Japón. ¿no? Ujú. Contra los ingleses, los franceses y el resto del mundo, ¿no? sí, Entonces ella lo padeció mucho porque como su papá trabajaba en un banco y el banco tenía sucursales en Estados Unidos, pues viajaban continuamente y ya después pues sus papás quedaron con la idea de que no, pues mejor nos quedamos en Estados Unidos, ¿no? Entonces también Yoko Ono, yo encuentro mucho paralelismo con la vida de John porque fue la mayor de dos hijos, bueno, tenía un hermano, por ahí había más, se menciona algún otro, pero no está muy bien documentado. Entonces, pues, también fue hija de la guerra, del sufrimiento, porque cuando llegaron a Estados Unidos, recuerden que los americanos los metieron como en en reservaciones, sí, los exacto. aislaron a los japoneses, y eso lo padeció mucho Yoko Ono. Y bueno, entonces, pues fue un encuentro entre dos mundos, como lo han mencionado, y yo creo que a reserva de que ustedes opinen lo contrario o tengan alguna otra idea, pues Yoko no fue su gran amor. Bueno, esa es otra de las fases que hay que también analizar, porque también hubo ahí creatividad que se modificó mucho en favor de Yoko Ono, jaló mucho a la creatividad de John Lennon. Algo que quiero comentar muy destacado es de que en la película nueva, no sé si ya escucharon o vieron, hay una escena donde Yoko Ono está sentada viendo a los Beatles en Let It Be y ella pregunta que si su música estaba escrita en el libro. Y a mí me llamó mucho la atención porque Yoko desde chiquilla su mamá la metió a estudiar música. Sí, Entonces ella sabía solfeo. Y en esa época de Let It Be, pues dudo mucho que alguno de los Beatles escribiera música. ¿Sí? Bueno, esa escena me llamó mucho la atención sabiendo eso. Bueno, pero
como todos sabemos y hemos escuchado y leído quizá, que hubo una época en que John Lennon pues también dijo, yo cono ya, ¿no? Entonces yo le llamé a esta etapa el fin de semana perdido, como lo llamó Claro. John, cuando vivió en Los Ángeles, nuevamente las parrandas, con Bill Harry, con Kid Moon, con el mismo Ringo Starr, y bueno, y ayer tú recordarán ustedes que hay unas fotos cuando se ve a Paul y a John ahí en unos estudios, y bueno, pues Ujú. Paul fue a visitar a John, y bueno, pues, iba Linda también. Final, bueno, unas dos más. El regreso con Yoko Ono, Ah, reconociendo que pues, era el amor de su vida. Y para terminar, hay dos. La paternidad de John Lennon, que ya ven que dijo que se sintió muy mal, que porque a Julia no lo atendió como niño, porque estaba en la bitlemanía, y fueron 5 años de retiro, prácticamente. Ujú. sí. Y finalmente, pues la época de el regreso, pero que ya saben ustedes que terminó con trágicamente, ¿no? Entonces yo les propongo a nuestros amigos y a ustedes que analicemos cada una de las etapas, porque si nos vamos con un programa, tal vez nos dé tiempo de llegar al 8 de diciembre, pues ya con una semblanza completa de lo que era John Lennon, ¿no? No sé Ujú. cómo vean ustedes, les doy la palabra. Me adelantaste el pensamiento. Yo consideraba y lo estaba planteando desde el principio que la siguiente semana teníamos que hablar de John, pero ya tú planteaste una tarea muy bella que es ir por pasos en este cuidado realmente cariñoso y analítico de comprender una de las grandes personalidades del siglo XX, ya no nada más música o rock and roll, sino a este personaje que en cierto momento coincide con el personaje que nació hoy, con Gandhi. Los dos son mártires de fanáticos que les disparan por plantear que no quieren guerra, que quieren amor. Entonces tú ya hiciste el trazo perfecto, Gabriel, para así empezar. Podemos empezar ya la semana que viene en el mero cumpleaños de John, viendo esa infancia de la guerra, que va a ser clave. Yo ahí diría, yo que he sido un muy mal padre, he visto en el ejemplo de John Lennon comenzar con un mal padre, ser él un padre malo y borracho, y luego decidir transformar su espíritu para ser el gran padre, amigo, cocinero de Sean. Y con eso pues logró también afectar a Julian, que lo había dejado, y creo que en términos de paternidad da lecciones de alguien que parecía bohemio perdido, volviéndose responsable de cambiar pañales y hacer De biberones, hacer pasteles. hacer pasteles y decidir que quiere que su hijo vea el sol en las Bahamas e irse a las Bahamas a que su hijo vea salir al sol. Todo eso, pues ya tenemos tema para el siguiente programa. Creo que por razones de tiempo podemos ya cortar este. ¿De acuerdo? Yo pensaba hablar de libros, pero son como 10 minutos de libros, mejor lo dejo para la que sigue. Y ligo el libro que quería comentar, Riding So High, de los Beatles y las drogas, con la vida de Lennon, cómo eso va afectando en sus vidas y demás. Pero creo que con lo que ya nos planteaste, Gabriel, realmente es un eh, proyecto, programa, diagrama para reflexionar más en serio y en común sobre Lennon, los Beatles, la vida y la historia. ¿Qué opinas tú, Sergio? No, me parece bien. Eh, Creo que no era el propósito de Gabriel, pero ya nos marcó el guión Sí, de todos los programas. Y la vida de Lennon es tan, bueno, tan compleja y tan vasta como producción, porque digo, en la reseña que hizo Gabriel o la semblanza, imposible mencionar todas las facetas que tuvo John en su infancia de niño, pues ya ese espíritu artístico que tenía para el dibujo, para crear historietas, para escribir y en fin. Entonces creo que aquí podríamos ya tener pues un guión
que poco a poco lo podemos ir desglosando programa por programa y eso, bueno, puede ser una, una buena aportación y para compartirlo con sus amigos de Travesía Beatle. Y fíjate que hay lo que decía ahorita Salvador, que ella era mal padre y esto. Yo me recuerdo que con mis hijos chicos, yo lo que más odiaba eran las fiestas infantiles, man. Ajá. Eso era para mí una verdadera pesadilla. Y hay un libro que hizo un fotógrafo que lo contrató esta Yoko Ono, es Nikki Saimaru, Mm. tiene puras fotos. Y hay varias donde está John Lennon en fiestas infantiles de Sean Lennon, man. Con el pastelito, los globitos, y no, decía yo, qué horror. Sí, Pero y bueno, tomando refresco. ándale, como decías tú, ¿no? Pues también John Lennon quizá pensó lo mismo que tú, después de ser bohemio, parrandero y jugador, pues vino ese sentimiento que creo que masculinamente, no machista, sino masculinamente teníamos ese rol de ser nada más espectadores, ¿no? En algunas cosas de la Claro, crianza de los hijos, ¿no? Así que sí. no te sientas mal, Salvador. Así era No, en tu época. pero con eso es lo que digo. Los matices de los Beatles sobrepasan lo que serían los lugares comunes, los estereotipos, en condiciones de mucho interés ahora, que es cómo crecieron los grandes músicos con sus hijos. Yo admiro mucho a Frank Zappa y su hija, que se llama Moon Juni, acaba de escribir un libro terrible sobre un padre rockero, donde dice, mi padre amaba más al rock and roll que a la familia. A nosotros nos traía como patitos atrás, pero él no nos dio, ella se queja ahora de falta de cariño. Dice, salían las fotos, pero luego no me hablaba. Y ahí Lennon supo renunciar a las fotos, al espectáculo y Sí. concentrarse en el Dakota con su hijo, que es una cosa realmente de morderse los de esos y volverte responsable, ¿no? De a lo hecho pecho. Pero tendremos también esa parte de llegar a ese momento de John y a los otros momentos de John. Y Sí, sí, sí. entonces, pues creo que nos podemos ir despidiendo. De acuerdo, Salvador. Pues Tenemos gracias a todos, trabajo. gracias a ustedes, amigos traviesos y a los que nos están viendo del otro lado. Sí. Y Hasta a luego, los que amigos. nos gane Salvador, la Gabriel. grabación, nos despedimos, Sergio Cardoso, Gabriel Santos y acaso servilleta Salvador Mendiola. Esto ha sido Travesía Beatle, 2 de octubre del año 2024. Termino la grabación.